abogado y magister en Derecho de Administración de la Universidad de Rosario, magister en Derecho Internacional y estudiante de doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Complutense de Madrid. En la actualidad se desempeña como profesor de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, en donde imparte diferentes cursos en los niveles de pregrado, especialización y maestría. Ha trabajado como asistente jurídico de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, como pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como resultado de su experiencia internacional y nacional, se ha dedicado en los últimos años a trabajar y enseñar el tema relacionado con las víctimas y sus derechos y la forma de reparación. Y también contamos con la asistencia de la señora Elena Munt, profesora de la Universidad de Valencia, licenciada en Sociología y diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Valencia, máster en Migración y doctorado en Género, Subjetividad y Conocimiento de Cultura en la Universidad de Valencia. Durante 17 años se ha dedicado profesionalmente al ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo y las migraciones en el área de conocimiento del trabajo social y sociología. Ha trabajado en varios proyectos de cooperación en países como Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala y Honduras, destacando los que promueven el enfoque de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y también contamos con la asistencia de la señora Claudia García, que es un tío que sinceramente tenemos un problema, no sé dónde está. Bueno, que es líder social y política colombiana, defensora de los derechos humanos, especialmente en la exigibilidad de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado y social que vive Colombia actualmente. Inició su liderazgo a los 19 años. Fue nombrada por el voto popular al Consejo Consultivo del Distrito de la Capital, Bogotá, exiliada en España desde 2012, con su hija menor, entrando en el programa de protección de defensores de Amnistía Internacional. Actualmente está en proceso de sacar su familia de Colombia por las amenazas que tanto ella como su familia siguen sufriendo. Hoy en día las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siguen haciendo progresos. El gobierno y las FARC reconocen su responsabilidad en las violaciones y abusos contra los derechos humanos y aceptan que las conversaciones de paz deben girar en torno a las víctimas y que éstas no son negociables. Son compromisos esperanzadores. Sin embargo, ninguna de las partes se ha comprometido de manera explícita a garantizar justicia para todas las víctimas del conflicto, con las reglas del derecho internacional de derechos humanos. Esta falta de compromiso declarado, sumada a los intentos gubernamentales de promover la legislación, generaría más obstáculos al procesamiento de los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos ante tribunales civiles ordinarios. Podría menoscabar a la viabilidad de un posible acuerdo de paz. Amnistía Internacional insiste en que, para proteger personas en riesgo eficazmente, las autoridades deben garantizar el procesamiento de los presuntos responsables penales de violaciones y abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, los investigadores o las investigaciones de estos delitos apenas aumentan. Bueno, y para empezar, vamos a empezar con el señor Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Amnistía Internacional por esta invitación. Muchísimas gracias al auditorio, a Elena, que estábamos conversando, no la conocía, y hemos acordado hacer presentaciones que no sean muy largas, con un objetivo. Básicamente es que ustedes puedan participar con nosotros, conversar, hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Entonces vamos a intentar que las presentaciones no superen los 30 minutos. Voy a iniciar con mi presentación para no perder tiempo. Listo, voy a iniciar con mi presentación. El tema es muy sencillo, no tan sencillo como ustedes se van a dar cuenta, pero el tema, digamos, desde una perspectiva macro puede, digamos, verse sencillo. Las preguntas que surgen de este tema sí son bastante complicadas. Mi idea no es dar una respuesta, es plantear cuáles son las preguntas y cuáles podrían ser, digamos, las posibles soluciones. En ese sentido,
Lo primero que ustedes tienen que saber sobre el caso del conflicto colombiano es que el conflicto colombiano gira en torno a tres actores armados claramente identificados. Por una parte encontramos al Estado, por otra parte encontramos a los grupos paramilitares y por otra parte a los grupos guerrilleros, entre ellos la FARC y el ELN. Y estos tres grupos, estos tres actores armados generan una serie de víctimas. Se ha calculado que entre 1958 y el año 2012, ¿vale? Estas son estadísticas, más o menos 218.094 personas han fallecido. Y de esas, para que ustedes se den una perspectiva, el 81% han sido civiles. Es decir, que las víctimas del conflicto armado colombiano son civiles. Un porcentaje que es muy bajo, que es del 19%, corresponde a los actores armados. Entonces es un conflicto en donde las víctimas son mujeres, niños, ancianos, población civil. Recientemente, hace unos meses, se publicó uno de los informes oficiales, un informe que ha hecho mucho ojo, que se llama el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Y ese informe nos trae una serie de información estadística. Yo solamente la traigo como para generar una perspectiva general de la situación de violencia en Colombia. Ustedes pueden ver las estadísticas ahí. Estas estadísticas son más o menos construidas desde 1970 hasta el año 2012. Nos habla, por ejemplo, que en Colombia han habido algo más de 27.000 secuestros, más de 23.000 asesinatos selectivos con un número de 16.000 casos. Y ustedes pueden ver, diferentes tipos de violaciones. Este informe, obviamente por múltiples cuestiones, estos datos estadísticos, pues pueden ser cuestionados, tienen una metodología que es absolutamente cuestionable. Les pongo un ejemplo. En desaparición forzada, si ustedes se dan cuenta, el informe señala que en Colombia hay más o menos 25.000 víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, el órgano oficial del gobierno, que se llama la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tiene en sus registros 70.000 personas desaparecidas forzadamente. Obviamente, todo esto es información estadística, y la información estadística sugiere, o se basa a través de una serie de metodologías. Sin embargo, así utilicemos la metodología que utilicemos o el criterio de depuración de la base de datos que utilicemos, lo interesante es que los números son absolutamente elevados. Si ustedes se dan cuenta, hay una cifra escandalosa que es, por ejemplo, el desplazamiento forzado, que es, uno de los delitos que más se ha investigado en Colombia, con algo más de 5 millones de víctimas. Pero por eso les decía, hay otra clase de situaciones que todavía permanecen en lo que se llama el subregistro, o que permanecen ocultas. Entre ellos, por ejemplo, el reclutamiento forzado. Y sobre el reclutamiento forzado es sobre lo que voy a tratar de centrarme el día de hoy. La razón es una simple. Quizá podemos hablar de otra clase de violaciones. Este no es un catálogo, ¿cierto? Son algunos ejemplos de los que trae el informe. Hay muchas más violaciones, sino que esta conferencia, o esta pequeña charla es muy corta, no tendría tiempo para explayarme en todas las violaciones que surgen en el conflicto colombiano. Por lo tanto, me voy a centrar solamente en el reclutamiento forzado y voy a centrarlo en un aspecto de género. La razón es una sencilla. La profesora Elena Muth trabaja temas de género, entonces me parece interesante tener una conferencia con esa perspectiva. Ahora, antes de continuar, es necesario señalar un aspecto interesante. Es que cuando nosotros hablamos de víctimas, en el caso colombiano, nosotros podríamos hacer una diferenciación por género, ¿cierto? Por edad, niños, ancianos, por origen étnico. En Colombia están reconocidos 5 clases de etnias: afros, blancos, rum, población raizal, población indígena. Por nivel socioeconómico, hay una población económicamente que ha sufrido, las violaciones de manera más cruel, en algunos casos, en otros no. Por nivel educativo, por tipo de violación, por los efectos de la violación, por la sistematicidad, ¿vale? Hay algunos casos que uno los podría establecer en patrones de carácter sistemáticos en algunas zonas del país, y también por los mecanismos de reparación que está tratando, que está intentando establecer el Estado colombiano.
Para dar entonces inicio a esta pequeña charla, lo primero que debo señalar es que en Colombia, o en este momento en Colombia, nos encontramos adelantando unos diálogos de paz. Estos diálogos de paz se realizan entre dos actores armados, entre el Estado y las FARC, que es un grupo guerrillero, y estos acuerdos de paz se iniciaron formalmente el 18 de octubre del año 2012, con unos acercamientos que se realizaron unos meses antes. Y para iniciar estos diálogos se centraron en lo que se llama el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Así se llama el documento oficial. El que lo necesite, yo lo tengo aquí. Son 3-4 páginas muy cortas. Y básicamente ese documento, que es el documento, el eje guía del proceso de paz, establece que el proceso de paz se centra en 6 puntos de discusión. De esos 6 puntos de discusión, 3 ya tienen acuerdos firmados. Esos 3 son los 3 más sencillos, o sea, son los ejes temáticos más sencillos. El primero es la política de desarrollo agrario, el segundo participación política y el tercero solución del problema de las drogas ilícitas. Son temas muy complejos, pero de esos 6 puntos, los 3 más fáciles de solucionar, a los que se podía llegar a un acuerdo más fácilmente, eran esos 3 puntos. Hay otros 3 puntos, que son los que yo denomino los puntos neurálgicos de la agenda de negociación. El primero es el fin del conflicto, y básicamente en este punto lo que se está trabajando, lo que se está hablando es cómo deben responder los miembros de las FARC ante la justicia colombiana. Y pues obviamente ustedes, si conocen o han visto las noticias, sabrán que las FARC han señalado que ellos no pueden o que no quieren pagar ni un solo día de cárcel por ninguno de sus delitos. Entonces este punto está, digamos, en suspenso. Es quizá el punto más difícil de la negociación. Es un punto que en realidad que ya se debió haber trabajado, lo vienen trabajando desde diferentes comisiones del gobierno y las FARC, y no se ha logrado ningún acuerdo. Y el segundo punto neurálgico, o quizá el segundo punto más difícil de esta agenda, es el que tiene que ver con las víctimas, el reconocimiento de las víctimas. ¿Y por qué digo que es el punto o uno de los puntos más difíciles? Por una sencilla razón, porque las FARC señalan que ellos son víctimas y que no son victimarios, y que por lo tanto ellos no tienen por qué reconocer ninguna víctima. Ese es un tema muy complicado, muy complicado, porque ustedes tienen un actor armado que se considera víctima. ¿Y qué ocurre con sus víctimas? Entonces él dice que son víctimas, que pueden haber alguna serie de víctimas, pero que fueron víctimas colaterales. Y como son víctimas colaterales, no se deberían de considerar como víctimas porque la víctima es el propio grupo terrorista o el grupo armado. Y por último vendría un último punto que se ha trabajado, pero pues al cual no se le, sin digamos conocer los dos primeros puntos anteriores, no se puede dar, digamos, un resultado, que son la implementación, la verificación y la refrendación. Eso, digamos, es el marco de los diálogos de paz. En este momento los diálogos de paz están sufriendo, digamos, un serio problema, están estancados. Han habido algunas reuniones, hace 2 días inició el ciclo 38 de diálogos en La Habana, y el problema básico, como yo les estoy diciendo, son esos 2 puntos. Quizá el de víctimas va un poco más avanzado, pero el tema que está generando, muchos dicen que es la piedra en el zapato, es el tema de la justicia, y es cómo los miembros de las FARC pueden asumir su responsabilidad frente al Estado colombiano y a las víctimas. Ahora sí, si me lo permiten, les voy a colocar 2 aspectos, o esta presentación va a intentar examinar 2 aspectos o 2 puntos antagónicos. Unos que señalan que el proceso de paz está enmarcado en lo que se llama la verdad, la justicia y la reparación, y que quizá alguno de los derechos, es decir, la justicia, puede ceder en algunas ocasiones a más verdad y más reparación y menos justicia. Y otro punto antagónico que señala que no puede haber paz con impunidad, porque la paz con impunidad no es paz. Esos son como los 2 puntos antagónicos que hay. Y les he traído, digamos, la frase que siempre utilizan las FARC en todos sus discursos, y es que las FARC-EP no nos reconocemos como agente victimizante, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a los deberes.
ese, digamos, es el punto de partida de, digamos, de esta mini conferencia. Y básicamente lo que yo quiero señalarles a ustedes es, o el tema que quiero trabajar con ustedes es los niños combatientes en las FARC. El antagonismo de víctima y victimario. ¿Y por qué voy a, digamos, a desarrollar este tema? Muy sencillo. Hace unos años, las FARC realizaron un ataque a un pueblo colombiano, una ciudad capital de Colombia que se llama Mitú. En ese ataque capturaron a varios integrantes del ejército, entre ellos al más alto comandante que digamos ha tenido las FARC capturado por mucho tiempo, que se llama el general Mendieta. El general Mendieta fue rescatado por el Ejército Nacional en una operación muy famosa y él se dedica a realizar charlas en universidades, en el exterior, en España. Alguna vez yo lo invité a mi clase de Derechos Humanos, soy profesor de Derechos Humanos en la universidad, y curiosamente él estuvo 3 años secuestrado por las FARC en la selva, ¿vale? Es una persona que digamos, la familia sufrió muchísimo, dando cuenta que cualquiera de ustedes lo secuestran y están 3 años secuestrados en la selva. Fue rescatado y en una de mis clases, una de mis estudiantes le preguntó: General Mendieta, si se hiciera el proceso de paz, ¿a cuál de las víctimas debería de repararse, digamos, inmediatamente? O sea, si uno pudiera categorizar las víctimas, ¿cuál debería ser la primera víctima que debería repararse? Y él señaló lo siguiente, dijo: miren, desde mi experiencia, la primera víctima que debe repararse son a las niñas y a las mujeres que están en la FARC. Es una posición muy interesante, porque él, siendo víctima de las FARC, ¿cierto? Estando 3 años secuestrados por las FARC, lo que dice es: mire, a las primeras personas que hay que reparar son a las mujeres que están en las FARC. Y básicamente lo decía porque, mire, yo estuve 3 años en las FARC, no en las FARC, no, sino secuestrado por las FARC, y lo que encontré fue que las principales víctimas son esos niños y esas niñas que están dentro de las filas guerrilleras. Y sobre eso va a girar mi charla, ¿vale? Vamos a comenzar, digamos, con un tema de contextualización. Para el año 2004, se establecía las cifras más conservadoras, por eso les decía que las primeras cifras pueden ser conservadoras, porque acá tengo otras cifras también que se consideran conservadoras. Para el año 2004, digamos, los cálculos establecían que en Colombia había aproximadamente 11.000 niños soldados. 11.000 niños soldados. Y básicamente, la mayoría de los niños soldados, al cumplir los 13 años, ya habían sido entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y explosivos, ¿vale? O sea, un niño a los 13 años era un combatiente, ya era un combatiente. ¿Qué ocurría? Esos, los niños en general, ¿vale? En los dos actores armados que, digamos, generaban reclutamiento de menores de edad, que eran los paramilitares y los FARC. Sin embargo, en las FARC la situación es un poco más gravosa. ¿Cómo es esa situación gravosa? Según los reglamentos internos de las FARC que fueron aprobados en el año 2009, las FARC no reclutan niños menores de 15 años. ¿Y por qué no reclutan niños menores de 15 años? Por una razón: porque la Convención de los Derechos del Niño, el Derecho Internacional Humanitario establece que no deberían de reclutarse niños menores de 15 años, y la Convención de los Derechos del Niño, el protocolo adicional, establece que esa edad debería de ser 18 años. Las FARC se acogen al Derecho Internacional Humanitario y señalan que la edad de reclutamiento forzado no debe ser menor a los 15 años de edad. Sin embargo, ese reglamento interno de las FARC nunca lo cumplieron. Los cálculos establecen que más de 2/3 de los excombatientes de las FARC son menores de 14 años, y que en las milicias urbanas el 85% de los que pertenecen a las milicias urbanas son menores de 18 años. Eso significa, quiero que ustedes piensen en un ejército de niños. Si más de 2/3 de las FARC son menores de 15 años, de 14 años, eso significa que el conflicto colombiano se está desarrollando con menores de edad. Eso es un tema muy interesante. En Colombia no se le ha prestado mucha atención, pero las cifras son muy interesantes, muy interesantes, porque eso significa que nosotros tenemos un actor armado que está compuesto de niños.
está compuesto de niños. No son personas de 30, 40, 50, 60 años, obviamente los líderes sí tienen esa edad, pero los que están combatiendo son menores de edad. Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque se considera que los niños son los mejores soldados que existen. ¿Y por qué son los mejores soldados que existen? Porque fácilmente les pueden bajar el nivel de miedo y el nivel de moral. Entonces un niño que a los 13 años ya se ha entrenado a, digamos, a disparar, a matar al enemigo, no tiene ninguna piedad en el campo de batalla. Por eso los entrenan muy niños. Y de todos esos niños que tienen las FARC, se calcula que en la mitad o 2/3 de, digamos, de las unidades guerrilleras son mujeres. Y algunas de ellas han sido capturadas a partir de los 8 años, algunas a partir de los 7 años. ¿Vale? Quiero que ustedes piensen que estaban haciendo a los 7 años. A los 7 años, las niñas en Colombia, o muchas de estas niñas, ya han sido capturadas por la FARC y comienza su reclutamiento. Esta es una foto muy interesante que dice que los niños son el futuro del mundo. Ustedes pueden ver cuál es el futuro del mundo. Para el año 2002 se calcula que las FARC tenían en sus filas más o menos 4.100 niños, con otro porcentaje adicional que serían las milicias urbanas, que son más o menos 3.300 niños en total. Las FARC tendrían en sus filas, de esos 11.000 niños, tendrían unos 7.400 menores. El resto pues pertenecerían a los paramilitares, que también es espantosa esa situación. Y hoy en día se calcula que esa cifra ha disminuido más o menos en un tercio, es decir, que más o menos está rondando entre unos 2.000 menores de edad que se encuentran reclutados por las FARC. Hay algo muy interesante, y es que dentro de las filas de las FARC, según los reglamentos, no se toleran la violación ni el acoso sexual abierto. Sin embargo, los comandantes emplean todo su poder ¿para qué? Para obtener favores sexuales por parte de las menores de edad. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. Y las niñas inmediatamente entran a las FARC, tienen que utilizar anticonceptivos, ¿vale? Cuando una menor, las niñas de 7 8 años entran a las FARC, les insertan un dispositivo DIU para que no queden embarazadas, y si quedan embarazadas, pues obviamente tienen que abortar. Ahora, esta presentación la dividiré en dos partes. La primera es cómo ingresan las niñas, cómo, digamos, esas mujeres entran o ingresan a las filas de las FARC. Y la segunda es 3 cuestiones de género, es decir, 3 cuestiones que no le pasan a los niños que son reclutados, pero que sí le pasan a las niñas. La primera, hay 2 formas de entrar a las FARC. La primera es el mecanismo voluntario. Les he traído testimonios de niñas que han desertado o que se han entregado para, digamos, su reincorporación a la sociedad civil. Entonces, esos son los testimonios que ellas dan. Y básicamente lo voy a leer porque es muy corto. Dice: durante 3 meses estuve en un curso de formación política. Esto es de una niña que entrenaba para reclutar niñas para las FARC. Entonces esta niña tenía, cuando se desmovilizó, ya tenía 18 años y decía: durante 3 meses estuve en un curso de formación política. Aprendimos cómo educar a las masas y reclutar a los más jóvenes. Ellos escogen peladas, es decir, mujeres bonitas, y manes, es decir, hombres guapos y pintosos, para que los muchachos tengan una buena imagen que quieran imitar. Muchas veces les decíamos mentiras para poderlos reclutar. Les decíamos que les pagábamos bien y que la vida ya era buena. Arreglábamos una reunión en la escuela y la gente aparecía. A menudo teníamos entre 30 a 15 personas. Yo daba el discurso de bienvenida y había un montón de otros discursos. Esta es, digamos, lo que ellos consideran, lo que en las FARC se considera el reclutamiento voluntario. Son personas que van a las escuelas, a las veredas, y convencen a los menores de edad para que ingresen a las filas. Desde mi punto de vista, esto simplemente no puede considerarse un reclutamiento voluntario, porque la pregunta que uno tendría que hacer es: ¿un niño de 8 o 10 años tiene la voluntad suficiente para saber que lo que está viendo es, digamos, malo? Obviamente ve a una persona, a una mujer muy bonita, armada, ¿cierto?, que le dice que se vaya a combatir para salvar la patria y para salvar el ejército. ¿Será que ese niño tenía la voluntad de elegir? Como ellos dicen, digamos, este es el primer mecanismo de carácter voluntario.
pero también hay un mecanismo de carácter forzado. Esta es de una niña que fue reclutada más o menos cuando tenía unos 2 años de edad. Dice lo siguiente: 4 manes, o sea 4 hombres que no conocía, me cogieron en la calle, me pusieron dentro de una camioneta y me llevaron al campamento. Estaban armados con galil, rifles de asalto. Dijeron que estaban recogiendo niños andando en la calle. Otros 4 estudiantes fueron capturados conmigo. No les importó que fuéramos estudiantes. Yo les dije que me quería ir. Yo lloraba y todo, pero no me dejaban ir. Por varias semanas extrañé mucho mi casa. Estaba muy triste, pero después me acostumbré. Después de un mes, más o menos, mi familia vino al campamento. Se averiguaron que la guerrilla me había cogido. Me dejaron hablar con ellos, pero otros guerrilleros estaban al lado me cuidándome. Yo me quería ir para la casa, pero ellos no me dejaban. Esto es lo que se llama el reclutamiento forzado, según las FARC. Y básicamente consiste en que, o como le ocurrió a esta niña, veían unos niños caminando por la calle, los niños tenían a los padres, pasaba una camioneta, los recogía y se los llevaban al campamento y decían: usted quedó reclutado a partir de hoy. Y algunas familias, cuando encontraban esto, pues iban a rescatar a sus niños, pagaban una suma de dinero, en algunas ocasiones les permitían llevarse a los niños. En la mayoría de veces, una vez que el niño era capturado, pues tenía que quedarse en el grupo guerrillero. Esta situación, esas digamos son las 2 formas en donde un niño, o las 2 maneras como un niño puede entrar a la guerrilla. Una vez entra, o una vez estas niñas entran, existen digamos varias etapas dentro del proceso del conflicto armado colombiano. ¿Cuáles son esas etapas? Una etapa de adaptación, que es la que ustedes acabaron de escuchar, en donde la niña pasa 1, 2, 3 meses tratando de adaptar a la vida del conflicto o a la vida de la selva. Una segunda etapa, que es la etapa de instrucción, le enseñan a las niñas a manejar las armas, a realizar las labores que hay que realizar dentro de la insurgencia. Una tercera etapa, que es la etapa de combate. Una vez que son instruidas, les mandan a combatir. Y por último, una etapa que se denomina la vida armada. ¿Cómo es la vida de esas mujeres dentro del grupo guerrillero? Creo que las 3 primeras son muy claras, pero la cuarta es la que a mí me interesa, porque es donde se observan violaciones que tienen que ver con el género. Entonces, básicamente lo que yo les decía es, de esa primera observación que nosotros hicimos, yo voy a observar el reclutamiento forzado. De ese reclutamiento forzado solo voy a observar el reclutamiento forzado de menores. De ese reclutamiento forzado de menores voy a observar digamos lo que son las mujeres, y de esas mujeres voy a observar algo que son 3 situaciones básicas de discriminación por género. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque es que con casi todos los delitos que han ocurrido en el conflicto armado se podría hacer una especificidad tan clara que es muy importante realizarla para saber cuál podría ser el mecanismo de reparación en caso de que se llegara a un proceso de paz. Entonces, el primer aspecto que se relaciona o que quiero relacionar con el género se llaman los abusos sexuales. Acá tenemos una mujer que dice: en las FARC conocí el abuso sexual de todas las formas. Además de los comandantes, los guerrilleros pueden pedir una noche con quien quiera. ¿Cómo funciona? Una vez que la niña ingresa a las FARC, como yo les comenté, le insertan un dispositivo que se llama un dispositivo DIU para que no tenga hijos. Por lo general, es violada la primera vez. Supuestamente no es violada porque lo hace voluntariamente, eso no necesariamente es así, por el comandante. Sin embargo, la niña tiene que buscar, le dicen así, un esposo dentro de su propio grupo guerrillero, porque si no lo encuentra, ¿qué es lo que ocurre? Los guerrilleros pueden pedir noches con ella. ¿Qué significa? Que la pueden ir turnando, es decir, es como una especie de prostitución forzada lo que le ocurre. Y he traído lo siguiente: afuera de los campamentos, y aquí es donde uno puede, digamos, ver la distorsión por el género, los guerrilleros también pueden tener relaciones sin ser reprendidos por sus superiores. De hecho, es una de las tácticas de reclutamiento, como ya habíamos visto. En cambio, si unas subversivas lo hacen, al final del año le cuentan el número de hombres con los que se acostó y, dependiendo de la cantidad, le pueden hacer un consejo de guerra. ¿Qué es un consejo de guerra? Es muy sencillo. Al final del año le dicen a la niña: bueno, ¿usted con cuántos hombres estuvo? Aparte, digamos, de los hombres del bloque guerrillero. Entonces se dice 2 o 3. Reúnen a todos. ¿Qué es el consejo de guerra? El consejo de guerra es reúnen a todos los miembros
del grupo guerrillero le nombran a un interlocutor o un fiscal, por decirlo así, alguien que la acusa y a alguien que la defiende. Y esa persona presentan, cada uno de esos dos presentan los argumentos, la niña dice, digamos, sus argumentos a favor, y en conjunto las personas del bloque guerrillero votan. Si votan a favor, pues a la niña no, si votan en contra, a la niña no le pasa nada. Si votan a favor, ¿qué es lo que pasa? Pues pueden venir una serie de castigos que por lo general terminan en la muerte. Segunda situación, lo que tiene que ver con las relaciones afectivas. Lo primero que tiene que ver con las relaciones afectivas es que los hombres no tienen que pedirle permiso al comandante. Sin embargo, las parejas, es decir, las mujeres, cuando quieren tener una relación sentimental con alguno de los miembros del grupo guerrillero, pues tienen que pedir un consentimiento por parte del comandante. Es decir, que las relaciones sentimentales son reguladas. Eso es algo muy interesante. Lo segundo es que obviamente pueden existir noviazgos dentro del grupo guerrillero, pero si existen noviazgos dentro del grupo guerrillero, la pareja no puede estar en el mismo grupo, sino que tiene que estar en otro grupo. Y esto lo hacen por una sencilla razón, y es para que las personas, los novios, no se vuelen. Es decir, no se escapen de las filas. De manera tal que si, por ejemplo, la mujer se vuela, el que tiene que responder con su vida es el hombre, y viceversa, si el hombre se vuela, el que tiene que responder por su vida es la mujer. Y aquí he traído otro aspecto, es en la guerra la pareja lo es todo. Si no es un comandante, es el único a quien le puedes mostrar que estás triste, porque de lo contrario, dicen que tienes baja la moral y para no desmoralizar a los demás te hacen un consejo de guerra, es decir, te matan. Si las mujeres demuestran que están tristes, lo que ocurre es lo que yo les decía, les hacen un consejo de guerra, les dicen que la tristeza es contagiosa, y como la tristeza es contagiosa, entonces debes morir porque esa tristeza contagia a todos los miembros del grupo, desmoraliza a las tropas. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier niña que ingresa a las FARC? Apenas una niña ingresa a las FARC, lo primero que hace es buscar un esposo, es decir, buscar un protector. Alguien que ella puede decir, es que es mi novio y yo no tengo que tener relaciones sexuales con otros guerrilleros dentro del grupo. Y el tercero, este ya es el último, el tercer aspecto relacionado directamente con el género es lo que tiene que ver con la maternidad. ¿Y por qué con la maternidad? Porque en las FARC la única regla que existe muy fuerte es que cualquier mujer que queda embarazada tiene que abortar. Es decir, que la planificación es una norma, es la ley. De esta manera, les voy a comentar, digamos, qué es lo que ocurre. Esto es básicamente lo que aparece en los manuales de la FARC. Por el primer embarazo, las obligan en los campamentos a hacer 500 viajes de agua. Es decir, que las mujeres, además de quedar embarazadas y hacerlas abortar, ¿cierto? En las condiciones de la selva, ustedes se imaginarán cómo aborta una mujer en la selva, aparte de haber quedado embarazada, las castigan por haber quedado embarazadas. Entonces, si una mujer queda embarazada, por el primer embarazo son 500 viajes de agua. Por el segundo, una trinchera de 1000 metros de largo por 30 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad, utilizando como única herramienta una cuchara. Haciendo eso, más o menos se gastan 6 meses. Entonces, es un castigo por haber quedado embarazada 6 meses. Y la mujer todos los días tiene que trabajar. Entonces, el hombre, ¿cierto? O las personas que la violaron, o el comandante que la violó, no responde, es penalizada es la mujer. Y el otro castigo es traer la leña palo por palo, que está a kilómetros de distancia. Eso es en el segundo embarazo. En el tercer embarazo, pues hay un consejo de guerra y la niña es asesinada por haber quedado embarazada por una tercera vez, siendo que ya había quedado embarazada 2 veces anteriores. Eso es lo que yo denomino, digamos, una diferenciación, obviamente por el género. Y básicamente se calculan las FARC que se practican 1000 legrados al año, es decir, 1000 abortos al año en la selva. Es una cifra altísima. Es decir, que a las mujeres generalmente les ocurren estas situaciones. Esto es lo que yo les comentaba de, frente a estas opciones, frente a esas 3 discriminaciones por género que tienen las mujeres, ¿qué es lo que tienen que hacer las menores? Pues las menores, esto lo hizo una niña que fue reclutada, dice, cuando las peladas entran a las FARC, los comandantes escogen entre ellas, hay mucha presión, las mejores tienen la última palabra, pero ellas quieren estar con el comandante para que las proteja.
Los comandantes las compran, le dan a la pelada plata y regalos. Cuando uno está con un comandante no tiene que trabajar duro, así que la mayoría de las peladas lindas están con los comandantes. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una niña que entra a los FARC es ser una niña muy bonita. ¿Por qué? Porque de esa manera se podría hacer novia del comandante, y cuando se hace novia del comandante, pues tiene ciertas ventajas. Es decir, no tendría que cargar leña, no tendría que cargar agua, tendría acceso, por ejemplo, a pastas anticonceptivas y otra serie de elementos que, digamos, la podrían proteger de estos castigos. Y por último, ya para terminar, digamos, esta presentación y dar, digamos, paso a Elena y a Claudia, quiero comentarles, digamos, un caso. Es un caso que aparece registrado en, digamos, esta documentación aparece en un informe de Human Rights Watch, que hizo un informe bastante grande sobre niñas que habían sido reclutadas en el marco del conflicto armado colombiano. Y básicamente miren esta historia. Adriana es una niña que ingresó a los 14 años a las FARC forzadamente. A los 3 meses, obviamente ella se dio cuenta que si no tenía un esposo, todos los días tenía que, digamos, pasar todas las noches con un guerrillero diferente. Entonces a los 3 meses se consiguió un marido 30 años mayor que ella, ¿cierto? Entonces imagínense una niña de 14 años con un marido casi de 50 años. Y ese marido, pues, solamente lo tuvo por 3 meses, porque a los 3 meses murió en combate, es decir, enviudó a los 3 meses. Luego, obviamente comenzó otra vez el ciclo en donde los guerrilleros la pedían por las noches, y fue infectada con una enfermedad venérea por uno de sus guerrilleros. Y como fue infectada, ella infectó a otro guerrillero, y ese otro guerrillero la acusó de transmitir el mal y ser una infiltrada del enemigo, porque los estaba infectando con una enfermedad venérea. Le hicieron un consejo de guerra, pero no la asesinaron, sino que le pusieron una sanción, y era 5 viajes de leña diarios por 3 meses. Ella básicamente decía que esos 5 viajes de leña diarios por 3 meses le destruyeron la espalda, porque era muy difícil cumplir con esa labor. Y luego de eso, entonces, se convirtió en la mujer de un comandante que se llamaba el comandante Richard, que tenía 50 años. O sea, a los 16 tuvo otro novio de 50 años. Que era el comandante de una compañía de 54 guerrilleros, y tuvo privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios de los cuales yo le hablaba? Pues que el comandante le dio un fusil calibre, es decir, una mejor arma que las otras niñas. Se inyectaba anticonceptivos, quedó en embarazo y tuvo que abortar. Otra vez volvió a caer en embarazo, y en el segundo embarazo entonces desertó para tener a su hijo. Esto es, digamos, lo que le ocurre a las niñas o que han sido reclutadas forzadamente por las FARC. Y en ese sentido, el Estado colombiano y los diálogos de paz que se están adelantando en La Habana tienen una serie de retos, digamos, por eso les dije, les voy a plantear una serie de retos y una serie de preguntas. El primer reto es que tiene que haber una visibilización y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, de todas las víctimas, es decir, de las víctimas de las FARC, de las víctimas de los paramilitares y de las víctimas del Estado, ¿vale? No importa qué clase de víctima sea, sino de las 3 clases de víctimas, ¿cierto? Lo importante es la víctima, no cuál fue el actor armado que causó el daño. Lo segundo es que es necesario señalar que hay algunos crímenes que tienen que ser investigados y juzgados. Entre ellos, hay que establecer que en estos casos, por ejemplo, el reclutamiento voluntario, esto es muy importante, si el niño se haya querido ir a las filas de las FARC, el reclutamiento voluntario o forzado tiene que considerarse como un crimen. Uno no puede decir que es que un niño que a los 8 años se fue a combatir por las FARC lo hizo voluntariamente, y que por lo tanto no es un crimen. El segundo, tiene que existir una investigación detallada y contextual de los siguientes delitos. Y miren, solamente en este caso, solamente en estos casos que he narrado, por eso no me detuve con secuestros, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, desaparición forzada, que es el tema que yo más manejo. Solamente en este caso que yo les he comentado, con el caso de las niñas reclutadas por las FARC, uno podría ver varios delitos: reclutamiento forzado, violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, acoso sexual y violencia sexual, aborto forzado, servicios domésticos forzados y tortura. Todos estos son delitos que surgen de este solo hecho que yo les estaba contando. Y por último, lo interesante, lo que tiene que ver con la sanción y la reparación. Hay que asegurar, primero, garantías de no repetición, que esta situación no vuelva a ocurrir. Digamos, creo que eso es lo más importante en el caso del conflicto armado colombiano.
Lo segundo es que en el caso de, por ejemplo, de los menores de edad, hay que luchar por lo que se llama la reagrupación familiar. Todos esos menores fueron quitados o fueron desprendidos de su familia. Hay que otra vez lograr que esas familias vuelvan a unirse, a tener cohesión social. Lo tercero es que hay que crear una serie de medidas que sean aceptadas por la población civil, que no generen incentivos negativos. Y tercero, que es quizá lo más difícil que va a afrontar el proceso de paz y cualquier proceso de justicia transicional, es lo que tiene que ver la reincorporación civil. Y es que hay que brindar oportunidades de estudio y de trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque si quiero que ustedes piensen que son empresarios y que a ustedes les llega una niña de 18 años que ha pasado por todo eso, que fue reclutada a los 8 años, que tuvo un embarazo, que abortó, y le dices que mire, yo era de las FARC y quiero trabajar. Los empresarios en Colombia y en general la población civil está muy asustada de contratar a una persona guerrillera o que fue desmovilizada de los paramilitares o de la guerrilla. Y hay que trabajar muy fuerte en eso, en el tema de la reincorporación. Hay que luchar o trabajar fuertemente con la población civil para que esas personas no queden en el abandono y puedan reincorporarse. Y para reincorporarse, lo más importante es que se les brinden oportunidades. Bajo toda esta perspectiva, surge la gran pregunta de mi conferencia, y es: ¿hasta dónde el Estado colombiano está dispuesto a sacrificar la justicia por la paz? Esa, digamos, es la gran pregunta. Y es porque en el Estado colombiano, ustedes ya vieron todo lo que ocurre con una simple niña, con todas las niñas, 11.000 niños a las que le está pasando eso. Y la pregunta es: nosotros como Estado colombiano debemos firmar el proceso de paz y renunciar a sancionar penalmente a los miembros de las FARC por estos delitos. Esa es la pregunta que debemos realizar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y hoy agradecer mucho vuestra presencia, vuestra participación y sobre todo Amnistía Internacional por siempre ser tan perseverante, ¿no? y evidenciando y haciendo posible debates y mesas redondas tan interesantes como esta. Yo quiero presentar, lo que voy a hacer es presentar en este caso un informe realizado por parte de la sociedad civil colombiana, en este caso la Ruta Pacífica de las Mujeres, que hizo un informe sobre la verdad de las mujeres en el conflicto armado desde el punto de vista de las mujeres que han sufrido esta situación de vulneración de derechos, ¿no? Y entonces es un informe muy interesante porque se recogieron testimonios de más de 1.000 mujeres en todo el país, de todas las etnias, clases sociales, y tiene un poco la virtud de ser un informe hecho de abajo arriba, es decir, ya no es un informe que hace una instancia oficial, un gobierno, sino también más desde el punto de vista de las vivencias, de aquello que las mujeres, muchas de ellas no contaron hasta ese momento, o sea, porque las situaciones de violación muy flagrante de sus derechos, o de humillaciones, o de situaciones graves como las que ahora comentaremos, muchas veces son muy difíciles de contar, ni tan siquiera las contan ni a tu familia, ni a tus amigas, ni a tus amigos. Entonces muchas de estas mujeres jamás habían contado esa situación que les había pasado, por eso un poco estremece, ¿no? Es un trabajo muy valiente que hizo la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es una plataforma que aglutina muchísimas organizaciones, creo que son más de 300, feministas y pacifistas del país. Es una plataforma importante y digamos que también es un privilegio para mí, como soy también profesora en esta universidad, pues poder presentar este informe junto a Amnistía y con nuestros compañeros aquí en la Universidad de Valencia, en el Colegio Mayor de Cortesé, ¿no? Que un poco pues, se presta a esta parte de su acción social de las universidades, poder, ¿no? Devolver a la sociedad y, digamos, ese compromiso solidario para reflexionar sobre temas difíciles como el que estamos abordando en el día de hoy, ¿no? Bien, pues este informe que ha sido impulsado y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres, quisiera comenzar también
caracterizando quién es la ruta pacífica, para que también conozcan un poquito más de dónde viene ese trabajo, ¿no? Bien, los objetivos de esta plataforma, la Ruta Pacífica de las Mujeres, es trabajar por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres, que siempre, como sabéis, han tenido menos voz en los conflictos, no han sido siempre, pues haremos conexiones con es muy interesante con la conexión de Carlos Mauricio, con su exposición, que vamos a ver la situación realmente de patriarcado y machismo, muchas de las cosas que él ha explicado, cómo funciona dentro, ¿verdad? En este caso, tiene que ver que el cuerpo de las mujeres en los conflictos se convierte en campo de batalla. Siempre las mujeres llegan realmente partes muy crueles de la guerra, ¿no? Y además han podido intervenir poco en la solución. Entonces, en este caso es muy interesante porque son las mujeres las que quieren que su voz se escuche, que se sepa lo que ha pasado, para que no se vuelva a repetir, que es lo que decía, para no repeticiones, es decir, exigibilidad de esos derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que propone también la Ruta Pacífica, es decir, y también que se reconstruya y se dignifiquen esas personas. Muchas veces esas personas, como bien ha dicho Carlos Mauricio, después es imposible reinsertarse en la sociedad, le han dado empleo, su casa la perdieron, ¿verdad? Se la usurparon. Los territorios de las poblaciones indígenas también les han usurpado esos territorios que eran muy interesantes para algunas personas poderosas. ¿Cómo vuelven a su territorio? Vuelven, les va a ayudar la ley, ¿dónde van? ¿De qué van a vivir? Lo han perdido todo. Entonces, esa dignidad de las mujeres, tener esa dignidad es muy importante. Porque tú no eres la culpable de lo que te ha pasado. Tú has sufrido lo que te ha pasado, pero encima eres estigmatizada. Es como la prostitución, ¿no? Las mujeres siempre eres las más débiles, además tienen el estigma de puta, pero el cliente no lo tiene. Y el acto es el mismo. Y eso es un poco la doble moral, la perspectiva, la mirada del enfoque de género y feminista en estos trabajos que es tan importante, ¿no? Bien, este informe surge de un proyecto de la Ruta Pacífica de las Mujeres que dice, bueno, vamos a hacer una comisión de la verdad y de la memoria de las mujeres. Nosotros sabemos qué ha estado pasando en todo el país, esas experiencias tienen que ser narradas desde ellas, con su propia voz, esas más de 1000 mujeres de diferentes regiones y etnias y edades del país, y que han sido víctimas de diversos actores armados, de los diversos actores armados. Porque realmente, como opera el patriarcado en muchos lugares, también cuando hay, ¿verdad? En este caso, pues unos paramilitares en un territorio, también piden tributo a la población de que les pasen a sus hijas jóvenes para ser sus compañeras de cama. Y les dicen que sus hijas de 10 años se las lleven como tributo sistemáticamente. Hay un señor que me llaman el taladro, que nunca ha sido un importante, en este caso es del ejército, no es paramilitar, y nunca ha sido juzgado. Y son cientos de niñas las que continúan teniendo que pasar por ese suplicio, ¿no? Digamos que en este contexto de complejidad, porque también recordemos que el militarismo responde, y eso lo trabajaremos un poquito más adelante, a una mirada también muy masculina. Y eso tiene mucho que ver cómo las mujeres han sufrido unas situaciones especiales dentro del marco de la guerra en Colombia, que es lo que ellas tratan de contar en este informe de la verdad de las mujeres, ¿verdad? Bien, en este informe también es interesante porque no solo trata, pues eso, de documentar aquellas cosas que son, pues nos ponen los piel erizados, ¿no? Los pelos de punta y nos duele, ¿no? Escuchar las cosas. Ellas no lo hacen por eso, lo hacen porque quieren denunciar esas atrocidades para que no se vuelvan a producir, que se paren, y para poder reconstruir sus vidas también. Sobre todo poder ellas dignificarse y luchar por no ser víctimas, porque las víctimas siempre se sitúan en una posición de subordinación, de pasividad. Ellas no son víctimas, ellas buscan superar esa situación de dolor, ¿verdad?
y no situarse como víctimas porque la víctima paraliza, y la víctima paraliza. Ellas son activas en su cambio, a pesar de que no han sufrido diferentes grados de violencia. Es muy interesante. Por tanto, ellas tratan de romper con ese silencio que ha habido a nivel oficial, y es una memoria que ellas restablecen, que convoca a la acción. Ellas hacen esto para que se documente, que dé la verdad de lo que ha pasado, pero también para construir para la paz. Es decir, estos necesitan acciones de justicia para reparar estos dolores, ¿no? y estas vulneraciones de derechos. Y reconstruir el tejido social colombiano, puede reconstruirse estas personas y sus familias, que son muchísimas, como hemos visto los números, la verdad que son muchísimas, y la dignidad de estas personas, de estas mujeres, de estas familias. Y hablamos de dignidad porque esto es muy importante, muy importante. Bien, la ruta se declara, como hemos dicho, la ruta pacífica, que es la organización social de la sociedad civil colombiana, muy activa, que ha luchado también por el no a la violencia, porque hay unos diálogos de paz, y entonces se declara la ruta pacifista y antimilitarista, y constructora de una ética de la no violencia, ¿no? Y son parte de ese creciente movimiento colombiano, ciudadano en favor de la paz, que desde la sociedad civil ha dicho no a la verdad. Es muy importante decir, ya está bien, ya no más, ¿no? Y forman parte de esta ruta pacífica más de 300 organizaciones y grupos de mujeres de 9 regiones del país. ¿Cuántas regiones hay en el país? 32. Tenemos casi un tercio. Departamento, regiones 5. Pues entonces... Vale. 9 regiones, por decir, bueno. Serán departamentos. Departamentos. Son regionales ellas. Sí, 9 regionales. Sí, son 9 regionales. Nosotras como organización hacemos parte de la ruta. ¿Y están agrupadas como por departamentos? No, son 9 regionales que se han agrupado con las del Valle del Cauca, con las del Chocó. O sea, es muy diverso. O sea, no es geográfico. No es geográfico. Vale, de acuerdo. Entonces nos cuadra con la división territorial de Colombia, ¿verdad? Que siempre es importante. Bien, surgieron en el año 96 como respuesta a esa grave situación de la violencia en que se encuentran las mujeres en zona de conflicto, siempre las mujeres en zona de conflicto, como actualmente ocurre pues en Nigeria, República Democrática del Congo, en Siria, ¿verdad? Es muy terrible y muy invisibilizada, ¿no? Y bien, trabajan para que las mujeres no solo se expresen como víctimas de la guerra, sino como actoras sociales y políticas del proceso de paz. Y dicen, oigan, hemos sufrido, por lo menos, podamos construir el proceso de paz. Nos ha tocado esto. Y quieren participar, que exigen su voz. Es muy interesante que también retomaremos que se han ido la banda a las mujeres, como parte del punto de víctimas, para que su voz han conseguido llegar la voz, pero gracias a la organización de todo esto. Bien, ellas propusieron hacer este proyecto tan grande en el marco de una comisión de la verdad, pero que a la diferencia, por ejemplo, de Guatemala, la Comisión de Verdad de Guatemala, que también fue muy terrible, pues se hace desde la sociedad civil en este caso, ¿verdad? Con una metodología y con unas preguntas, unas encuestas que van por todo el país. De una mujer le pregunta a otra mujer y se hicieron unas entrevistas. Porque es muy difícil abrirse a situaciones tan complicadas. No siempre todo el mundo quiere hablar. Y en algunas entrevistas no se pudo seguir. Los grados de violencia no son iguales. No es lo mismo sufrir, ¿verdad? Pues un acoso, ¿verdad? Un intento de atropello, que un intento de asesinato, que hayas sufrido varios atentados de asesinato, que hayas sufrido un secuestro y una violación de grupo. No es lo mismo. Claro, también no todas tienen la misma situación, ¿verdad? Ellas realmente pretenden con esta estrategia de la Comisión de la Verdad que sean las mismas mujeres las que sean el eje central para la construcción de la paz. Entonces, claro, nosotras nos ha tocado esto, pero creemos que podemos tener un papel muy importante en la construcción de la paz y la reconciliación del país, y queremos que nuestra voz sea tenida en cuenta y nuestras propuestas también.
y así poder romper con ese silencio que las mujeres siempre están históricamente relegadas, ¿no? En manos, pues eso, del patriarcado, de los grupos de poder, comandantes el que a las chicas, ellas siempre subordinadas como una sociedad, ¿eh? ¿Cómo se reproduce esa mirada patriarcal, esa sociedad desigual dentro de los grupos armados? Bien, constituye por tanto un esfuerzo colectivo, es muy interesante, de un grupo de mujeres, para recoger esta memoria de las víctimas del conflicto, visibilizando la experiencia de las mujeres en el conflicto, en el contexto de dicho conflicto. ¿Verdad? Digamos que es una verdad que cuando se habla sobre las violaciones de derechos humanos, trata de abrir ese paso más allá de los discursos políticos que hablan de esos temas, de los análisis académicos, de los enfoques jurídicos, sino también supone una investigación en el campo de los derechos humanos. Ellas han hecho un campo, o sea, ¿qué ha pasado con los derechos humanos de estas mujeres? Y pone el énfasis en esa experiencia de ellas, de las víctimas. Ellas sitúan este eje y es una sistematización que describe ese proceso realizado en el que han participado más de 1000 mujeres, que es mucho y muy difícil, porque no todo el mundo quiere hablar. Conseguir 1000 mujeres es mucho que hablen de esto. Y eso para mí es digno de admirar, ¿no? Y en el contexto de las comisiones de la verdad, como decíamos, en el mundo, esta es una experiencia hecha desde abajo, desde las mujeres, desde la sociedad civil y protagonizada por las mujeres víctimas. Lo pongo así porque lo dice en el informe de la verdad, pero a mí no me gusta nunca la palabra víctima. No me gusta nada, porque te sitúa, ¿verdad?, en la pasividad. Ellas no son víctimas, son mujeres que han sufrido violencia, y vulneración de derechos. Pero si te sitúas como víctima, ya nunca más vas a tener dignidad, vas a estar como con vergüenza de lo que te ha pasado. Ya no tienen por qué avergonzarse. Los otros se deben avergonzar. Este es el cambio, ¿no? Por tanto, el valor de esta memoria no es la constatación del horror, que se sepa todo lo que ha pasado, sino que sea compartida por la sociedad colombiana para que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Contribuyendo también así a una búsqueda de las salidas políticas al conflicto y a la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra, mediante la accesibilidad, eso sí, a sus gobiernos, a su gobierno y a los grupos que están en los diálogos, del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y la reconstrucción de esa memoria individual y colectiva para la no repetición. Eso es muy importante, que se dice mucho en Colombia, para la no repetición. Porque lo triste es que hoy en día, cada día, hoy, ayer y mañana, siguen habiendo atentados contra defensoras de derechos humanos y defensores. Hoy en día, hoy, ayer, mañana. Entonces, esta verdad sabemos que no es única, es la verdad de ellas, de cada una de ellas, es un relato de lo que sucedió, pero tampoco es una versión más de la historia. Es esa experiencia que emergió de entrevistas que recorren las biografías femeninas y recogen esos hechos de violencia que pretendían, lo que pretendían con ellos era quebrar sus vidas. Estas mujeres, que era pues una mujer que ayudaba en su municipio a las personas desplazadas que venían de otro lugar y no hacía ese trabajo de ayudar a los más necesitados, o una sindicalista, o una persona, ¿verdad?, que era una líder indígena y no quería que les ocuparan las tierras. Solamente por eso, ¿verdad?, sufrieron pues acoso, secuestro. Por tanto, es importante señalar que este informe trabaja con las palabras de sus experiencias y, además de registrar los hechos, se centra en cómo las mujeres los han vivido, qué consecuencias han tenido para sus vidas, cómo los han afrontado, cómo han podido rehacer y otras no sus vidas, sus trayectorias, muy difícil, y cómo miran e interrogan su futuro. Recordemos que aparte de los 5 millones y pico de personas desplazadas, muchas de ellas son muchas más. Hay también, como tenemos aquí, personas que han sido migrantes forzosas o refugiadas políticas que tenemos aquí. O sea, que ni tan siquiera han podido desplazarse de su país, sino que para salvaguardar su vida y la de sus familias, porque como verá esto es muy fácil. Si una mujer se resiste a seguir organizando los grupos de mujeres para que puedan
tener derecho a la propiedad de la tierra, que es lo que hacían muchas organizaciones campesinas, querían pararlas, y como ellas no paraban, las secuestraban y seguían, pues intentaron secuestrar a sus hijos y matar a sus hijos. Y ahí es cuando ellos paran. Pero por ellas seguían. Entonces, viene después el segundo punto, que es muy recurrente, a muchas de ellas, cuando seguían con su función social, con su trabajo social, por los demás y por la defensa de los derechos, les intentaban atropellar a un hijo, a un nieto, violar a una hija, matar a una hija y decir que después va a la otra. O sea, cómo también ellas han seguido con esa dignidad, pero cómo las han hecho frenar, ¿no? Por tanto, es como ellas, no solamente lo que ha pasado, sino cómo han rehecho sus vidas, ¿no? Entonces es una verdad también que dicen ellas que no ha sido contada hasta ahora. Es verdad que muchas mujeres no podían contarlo ni a sus compañeros, ni a su marido, ni a sus amigas, ni a su hermano, todo lo que sufrieron. Entonces, es muy valiente en este sentido, ¿no? Y nunca hasta ese momento la experiencia femenina de la guerra había sido interrogada con esta amplitud de mil mujeres, y también porque muchas de estas mujeres, lo que decimos, nunca habían tenido la fortaleza de hablar de estos temas, ¿no? Bien, este informe de la verdad tiene 2 tomos, 2 partes. En el primer tomo incluye un análisis de la experiencia de las víctimas a partir de los marcos conceptuales que vienen del feminismo emancipador, es decir, habla de la experiencia de las víctimas y sobrevivientes, que se cuenta a partir de las voces de más de 1000 mujeres mestizas, afrodescendientes, indígenas, que han sufrido todos esos horrores de la guerra y guardado sus memorias rotas en un rincón de su corazón que en años o décadas no han podido volver a abrir, ¿no? Las consecuencias de la violencia en las mujeres no son daños colaterales del conflicto armado, no son colaterales. O sea, lo que han hecho con las mujeres está muy bien pensado, es adrede y es verdad porque se puede, porque las mujeres son menos en Colombia, que también son menos en España. Son impactos que necesitan escucharse, que exigen su reconocimiento. Son memorias fragmentadas que pasan por el cuerpo y la vida de las mujeres, son parte de esa historia colectiva, de una verdad social que ellas quieren compartir, que se sepa, ¿no? Y lo que decíamos, esos efectos intencionales del terror y del duelo, ¿no? Ellas han querido dejar el miedo y el dolor, ¿verdad? Y, digamos, entender que el impacto del terror, que muchas veces ha impactado sobre las mujeres, porque, como hemos dicho, pues participaban en organizaciones sociales, ayudaban, ¿verdad?, con temas de educación, de comedores escolares, a las personas que no los tenían, a las que venían desplazadas del interior, porque otras personas, otros grupos armados tenían interés en su territorio, por intereses de todo tipo, desde comerciales, ¿verdad?, hasta por recursos naturales. Muchas veces la población indígena, recordemos que no tenía escritura los territorios. Es muy fácil quedarme con este territorio. El tema... Entonces, claro, territorios muy ricos. Claro, si no fueran ricos, ¿para qué los quieren? Si la gente fuera y ese desplazamiento pues no es casual en Colombia tan grande. Las causas detrás que hay que pensar. Y bien, se abordan, por tanto, también esos sentimientos que ellas abordan, pero todo también tomando en cuenta qué consecuencias tiene para su salud física, psicológica, psicosocial, que en muchas de ellas hay un impacto psicosocial muy grave, que visibiliza esos impactos. Y no ha habido atención psicosocial o apoyo para esas personas víctimas. Es una de las grandes demandas, porque todo lo que han pasado no han tenido ningún apoyo y digamos que ojalá nadie tuviéramos ni que pensar en vivir una situación de estar secuestrada varios días con varios hombres, ¿verdad? Y pasar estas cosas que pasan, ¿no? O también, pues siendo niña, siendo, ¿verdad?, raptada, porque es un rapto, y llevarte a un campamento y amenazarte, ¿no? También las consecuencias se abordan desde los impactos específicos como mujeres, de las relaciones que sostienen con sus familias y sus comunidades.
muchas mujeres que han sufrido estas agresiones, las agresiones sexuales no han sido pocas. Lo que pasa es que no están contabilizadas, es muy difícil contabilizarlas. Esos impactos, digamos, en el cuerpo de las mujeres tienen consecuencias con sus parejas. Para muchos no pueden volver a tener relaciones sexuales con sus maridos. Es imposible. Porque hay casos muy graves, hay otros que no lo son tanto, pero hay algunos muy graves. Y esas cosas no se hablan nunca, ¿verdad? O sea, tienen consecuencias familiares. Ellas hablan de una zona cero en sus vidas, las mujeres, en el momento que sufrieron estas graves violaciones de sus derechos humanos, y una de ellas se refiere a eso como que nosotras llevamos las riendas del sufrimiento. Han sufrido viendo asesinar a sus maridos, sus compañeros, sus hermanos, sus compañeros de la organización social donde trabajaban como defensores de derechos humanos, y además, por ellas vincularse y defender estos derechos, han sufrido pues de todo, persecuciones, ¿verdad? Intentos de asesinato, ¿para qué? Te voy a detener. Amenazas, papelitos diciendo que sabemos quién eres. Bueno, hoy en día aquí todavía muchas refugiadas reciben llamadas de teléfono desde Colombia y las siguen amenazando. Aquí también, todavía aquí en España. Es una tema que ese sufrimiento sigue, ¿verdad? Y cómo retornar, cómo volver, es imposible. Si quieres amenazar, ¿cómo vas a volver a pedir tú? Eso sí, claro, tu casita no has podido pagar los impuestos. ¿De quién será tu casita? Tu terrenito si eres campesina, tus animalitos. Lo pierdes todo y comienzas aquí en España de nuevo. Teniendo en cuenta, que me pasó el tema de las refugiadas, que aquí también las ayudas son las que son. La institución del asilo en Europa, en el mundo, está en crisis. No hay capacidad para tener a todas las personas que sufren, no hay capacidad o no se quiere tener capacidad. Y ahora estamos... Exacto. Y mucho egoísmo, ahora que vemos estas grandes tragedias, también en Siria, que la gente tiene que venir en patera a morir cuando ya están sufriendo, ya están huyendo de una guerra. De saber lo que han pasado allí. Lo digo yo porque aquí también no hay ayudas. Entonces, cuando una persona viene y lo ha perdido todo, tiene que comenzar de nuevo. Y las ayudas, menos mal que esta amnistía, que siempre da un tiempo, pero la amnistía hace y poco más, muy poco más, no hay nada más. Y después al año se acaba todo. Y a gusto trabajo, como hay tanto trabajo en España ahora, para vivir, claro, no vives, ¿verdad? Y no puedes volver tampoco. Es que es un drama lo del refugio, ¿no? Pero bueno, y si eres mujer, pues todavía más también, porque, bueno, no me voy a detener con todo, pero también hay pues eso, el mito de que si eres joven, pues vienes de prostituta, que a algunas refugiadas les ha pasado, si son jovencitas, usted que viene aquí y tal, ¿verdad? La prostitución, si yo no quiero ni salir de mi país, si he venido porque mis brazos murió mi marido, porque yo denuncié a los asesinos y por eso que tuve un rol activo en mi comunidad y fui una viuda que fui a todos los entierros, me convertí en un objeto de persecución. Y ahora vengo aquí, ustedes me dicen que si debo ejercer la prostitución, ¿no? Por la frontera. Claro, es que no se sabe nada de la realidad. Se sabe muy poco en general en la sociedad sobre las personas que vienen en el contexto colombiano, ¿no? Por tanto, todos estos impactos son muy invisibilizados en las mujeres o se quedan en la trastina del dolor de cada una y sin embargo ponen en cuestión un sistema, una ideología y una cultura dominante que considera a las mujeres objeto de control y como hemos visto muy claramente en la exposición de Carlos Mauricio, objeto de control. Las mujeres son como empleadas domésticas, sirvientes y concubinas. Realmente no llegan a cargos de poder, sino realmente cambiarían el tema del regla de juego de estar cada noche con un hombre y sin posibilidades ellas de decidir nada, ¿no? Entonces, claro, este contexto es muy interesante. Después también visibilizar esa violencia sexual que ellas han sufrido y que casi no hay datos en el país, es muy difícil y sigue siendo invisibilizado, es muy duro hablar de eso, es verdad, pero recordemos que siempre en todas las guerras, ¿verdad? ¿Os acordáis de un cuadro famoso que se llama El rapto de las Salinas? Un
cuadro clásico que hay como unas mujeres desnudas, un poco, ¿verdad? Como las mujeres de Botero, un poco rellenitas. El rapto de las Sabinas también es lo mismo, una guerra, una batalla. Controlar el cuerpo de las mujeres, controlar la sexualidad femenina, silenciar a las mujeres y que se quede en una situación de dominación y ellos siguen con el control, ¿no? Con el mando, con el control. Por tanto, recordemos también la guerra de los Balcanes, la violación sistemática en la Yugoslavia de las mujeres. He visto una película muy bonita de Sally Koiset, ¿no? La vida secreta de las palabras, que aborda ese tema así. Muy bien, muy sutil y muy transversal, pero lo aborda. Como esa mujer no cayó, nunca hablaba. Es muy interesante. Ruanda, la República Democrática del Congo y Colombia, por supuesto. Bueno, y Guatemala. Sí, Guatemala también fue terrible. Y las atrocidades. No solo en el contexto de conflicto armado, sino en el ámbito privado, que eso es lo que vamos a decir. Es una violencia que no acaba solamente en el conflicto armado, sino que también hay una violencia del hombre a la mujer del ámbito privado en general. ¿Vale? O sea, a veces las mujeres han sufrido eso, pero además sufren también otras violencias masculinas que se les suman, de su compañero, falta de comprensión. Las compañeras pueden también matizar, porque ellas son las que más conocen, ¿no? Bien, y el feminismo en este sentido ha señalado que eso es un continuum de violencias contra las mujeres, que claro, el conflicto armado es un sistema social muy patriarcal y muy masculinizado que permite todavía que los abusos de las mujeres sean mayores, como hemos visto. Es eminentemente patriarcal. Y esta violencia marca la vida de las víctimas con un silencio, que con esas entrevistas se ha tratado de ir sacando la luz. Pero también quiero destacar que estas mujeres también han resistido, no solamente han sido víctimas, y esa resistencia se ha basado ellas en seguir siendo, apoyándose unas con otras, el apoyo mutuo, organizándose, ayudándose, contando las penas que pueden, y a veces en el silencio, que no habían dicho las cosas, en la autoprotección, en la búsqueda del apoyo de sus familias. Por eso también lo quería conectar con el concepto de resiliencia, que últimamente se utiliza mucho, como, ¿verdad? Las mujeres también, muchas de ellas, esto les ha hecho activarse, estamos sufriendo eso, pero realmente vamos a afrontarlo y vamos a poner en cuestión los roles establecidos. Es decir, las mujeres ahora tenemos que tomar el protagonismo público, que eso es transgresor. La mujer, según la cultura patriarcal, debe estar en casa, en el ámbito privado. No, vamos a denunciar, vamos a lo público, vamos a contar en conferencia lo que está pasando, vamos a organizarnos como mujeres. Eso es transgredir el orden patriarcal. Vamos a reivindicar nuestro papel en la defensa de la vida y de los cambios en las relaciones de subordinación que la cultura patriarcal nos relega, ¿no? Y la denuncia y la reivindicación de sus derechos supone no solamente que esas mujeres han ido aprendiendo las leyes y sus derechos, las mujeres que eran campesinas, muchas veces con una formación en escuela radiofónica, como han podido en el ámbito rural estudiar a través de las radios, ¿verdad? Pero han aprendido sus leyes, sus derechos, y se sienten ahora sujetos de derechos. Yo tengo derecho a la propiedad de la tierra, no tiene por qué tener que estar siempre la tierra a nombre de los hombres. Yo también, si son de mis padres. Eso es muy transgresor. Y bien, en el segundo volumen, ya de este informe de la verdad, recoge los relatos de las mujeres, pero sobre hechos de violencia que les han ocurrido de manera grupal o colectiva. O sea, ha habido actos de violencia cometidos contra organizaciones de mujeres específicos. Incluso por esa asociación de mujeres, como por ejemplo a la Asociación de Mujeres Campesinas Negras y Indígenas de Colombia, que mataron a más de 40. Por no contar una organización que es verdad que era la organización de mujeres campesinas más grande de América Latina, que llegó a tener casi 100.000 personas, 100.000 mujeres asociadas. Llegó a tener, pero claro, era una organización que defendía los derechos de las mujeres en el ámbito rural,
que eso era muy transgresor. Entonces sí que hubo, y otras organizaciones también de mujeres, persecuciones claras, y el intento de que desaparecieran esas organizaciones, que ahora tienen un perfil muy bajo, porque no, y claro, muchas están desplazadas en el interior del país o bien refugiadas en el exterior, en Canadá, en España, en Costa Rica, en diferentes lugares. Bien, por tanto, estas mujeres, esas formas de violencia directa aparecen junto a las amenazas y al hostigamiento como las formas de control del territorio y de la vida y de las iniciativas organizativas de las mujeres, ¿no? Que estas mujeres lo que pretendían era crear más democracia y más derechos para las mujeres en su país. Solo pretendían que fuera una democracia más real, que tuvieran los mismos derechos las mujeres que los hombres, ¿verdad? Que pudieran tener derecho a un crédito para sembrar en el campo, que los créditos no se los den a los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, me he puesto a ver esas organizaciones y conozco un poco más, pero también aquellas mujeres sindicalistas que defendían los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? O de aquellas personas que eran indígenas y vieron cómo estaban amenazando a todos los líderes indígenas que se resistían a perder sus tierras porque a una persona oligarca le interesaba mucho ese territorio y esas tierras, ¿no? Por tanto, solamente por estar ahí en un momento te tocó ver cosas y ya ha sido amenazada y perseguido, ¿no? Otras violaciones han sido el confinamiento, la detención arbitraria, la toma de rehenes, el reclutamiento forzado, y aunque relatadas menos frecuentemente, han impactado de forma muy importante en las mujeres y en sus hijas y en sus hijos. Las pérdidas materiales han estado también asociadas a diferentes violaciones y han producido un grave impacto económico y psicosocial. Quiero señalar esto. Una vez ha ocurrido esto, hay pocos mecanismos ahora mismo activos en el gobierno colombiano que están dando solución a las demandas de las personas desplazadas y las personas refugiadas que están en el exterior. Porque seguir sobreviviendo y luchando cuando lo has perdido todo es muy difícil. Y aquí no tienes a tus redes sociales más próximas, no tienes a una vecina, una amiga de toda la vida que te puede dejar una casa o una habitación para vivir. Entonces, recalcar cómo quiebra la vida los hechos de violencia para una familia. Y digamos que en este segundo informe se analizan 9 casos colectivos de violencia, donde la violencia contra las mujeres se ve de diversas maneras. A veces como parte de una comunidad que sufrió masacres y desplazamientos, en otras las propias experiencias de violencia que unieron a mujeres en un destino colectivo, como secuestros o detenciones arbitrarias en las que se han visto las mujeres. En otros casos, la defensa de la vida y del territorio ha llevado a experiencias colectivas de las mujeres que han enfrentado esa violencia reconstruyendo las relaciones y protegiendo a sus familias, ¿no? Con respuestas no violentas. Entonces, las reflexiones de estas mujeres en este segundo volumen sobre la reparación, ellas reflexionan cómo quieren ser reparadas, ¿verdad? Incluyen la conciencia de la irreparabilidad de los sufrimientos vividos. O sea, lo que ella ha vivido no se puede reparar. Las vidas perdidas y las personas que han sido desaparecidas no se puede recuperar. Sin embargo, esta conciencia de irreparabilidad, dicen, es precisamente movilizadora, es decir, plantea la importancia de que la verdad y el reconocimiento como parte de una cultura de derechos humanos en que debe apostar la sociedad colombiana por la reconstrucción del tejido social de aquellas personas que han sufrido la violencia. Por tanto, ya estoy finalizando, las mujeres tienen una concepción de la reparación como un conjunto de medidas que cambien sus condiciones y ofrezcan oportunidades para proteger sus vidas, ¿vale? Ellas quieren hacer un ejercicio de sus derechos, ¿no? Con medidas educativas, de salud, de atención psicosocial que demandan mucho, orientadas estas medidas a retomar sus vidas con nuevos instrumentos de promoción humana y de recuperación de los impactos. No se puede construir la paz sin consultar a las mujeres. No se puede. Hay que escucharla, hay que ver lo que necesitan. La casa, el trabajo son parte de esos derechos económicos y sociales resignificados desde la perspectiva de la reparación, como contextos favorables
para que ellas mismas puedan retomar ese rol activo en la sociedad y con sus familias que tenían antes. Y la reparación como forma de revertir los efectos de la propia invisibilidad de la violencia contra las mujeres. Es decir, hacer visible, esto ha pasado. Como ha pasado, hay que reparar. Hay que visibilizar. Siempre las estrategias han sido invisibilizar los apoyos de las mujeres, los sufrimientos. No, hay que ponerlos encima de la mesa y también poner en cuestión los estereotipos de género y las condiciones de discriminación de las mujeres que perpetúan, digamos, esa diferencia y esa degradación de las mujeres dentro de la cultura patriarcal, ¿no? Por tanto, las mujeres reclaman al Estado colombiano su papel en la prevención de la violencia. Ellas dicen, queremos tener el derecho de vivir sin miedo. Y el Estado ahí tiene un rol, señalando las responsabilidades que por acción o omisión en la violencia política de Colombia también tiene el Estado colombiano. La reparación asociada con la prevención, el desarme, la superación del conflicto armado hacia un proceso de paz y la solución política que ponga las condiciones de vida de la gente en un nuevo ciclo. Ellas dicen que sea un ciclo de vida esta vez, y que las conclusiones y recomendaciones en este segundo tomo van hacia demandas hacia el Estado, hacia la sociedad colombiana también y hacia la comunidad internacional. Estamos hoy aquí, pues ya que estamos aquí, somos parte de esa comunidad internacional, ¿verdad? Que también tenemos nuestro papel, nuestro rol de también reclamar a nuestros estados, ¿verdad? Que cumplen su papel de reclamar de manera posible otro Estado que cumpla los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, nosotros de aquí también tenemos un papel y un rol, ¿no? Por tanto, dicen ellas, esta verdad de las mujeres ha venido para quedarse y para empujar la agenda del cambio en Colombia, que desde el enorme sufrimiento y la gran capacidad de las mujeres deben ser tomadas en cuenta, darles su voz, no invisibilizarlas, a la transformación social que el país necesita. Y ya para finalizar, dicen, esa memoria supone la recuperación de la memoria histórica desde una perspectiva feminista, pues existen diferencias significativas en las formas concretas en cómo han sido afectadas las mujeres, pues en la lógica de la guerra es donde la cultura patriarcal encuentra la expresión más violenta, y en el militarismo concretamente, que no hace sino profundizar el control y la dominación sobre la vida de los cuerpos de las mujeres, restringiendo su libertad y su autonomía, como hemos visto de manera súper flagrante en los casos de las niñas reclutadas. Esta violencia se comete no solo en escenarios propios del conflicto armado, o sea, no solamente del conflicto, sino en los espacios públicos y en los privados, en las casas también. Porque si ese comandante hace eso, o ese paramilitar, o ese general o capitán del ejército, que no hará con sus mujeres también. Esta violencia, ¿no? Por tanto, las mujeres ahí se movilizan. Y, en segundo lugar, también quieren que haya una sanción moral a los perpetradores que han causado tanto dolor y destrucción, y una exigencia hacia el Estado y en el compromiso de esa prevención a las violaciones de derechos humanos. Y es lamentable decir que en un informe que también leí el otro día, todavía, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que hasta octubre de 2014 hubo 45 asesinatos todavía, y 297 amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos. O sea, como todavía en el 2014, notando el año, es muy elevado las cifras preocupantes de violaciones de los derechos humanos. Y que, si bien es cierto que la Mesa Nacional de Garantía se ha puesto en marcha como una iniciativa de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil colombiana, todavía deben producir resultados tangibles para la mejora de los mecanismos de prevención y protección, ¿verdad? Para elaborar una política pública que no hay, para garantizar la defensa de los defensores y defensores de derechos humanos, y también faltan resultados en las investigaciones penales. Si los que realizan estas situaciones, los autores, no se desmantelan esas estructuras que apoyan los crímenes,
realmente son clave en la prevención de las nuevas amenazas y ataques a derechos humanos. Por tanto, la preocupación es que sigue estando ahí un número elevado, que queda mucho por hacer, que nosotros desde aquí, desde la comunidad internacional, tenemos que seguir apoyando, como hacemos hoy, los que estamos aquí, reflexionando sobre esos temas y apoyando también a la sociedad colombiana en este camino que tiene tan difícil. Muchas gracias a todos y a todas.